tal, Ale? Hola, ¿Cómo Ela. estamos? Bien, gracias a Dios, bienvenida. Bienvenida y bienvenidas todas aquí con una celebración de Navidad. Esta temporada es tan preciosa, ¿verdad? Porque, pues sí, une a muchas familias, ¿no? Así es. Entonces, pero ahora queremos precisamente hablar acerca de la Navidad, pero desde la perspectiva que muchos desafortunadamente no creen, ¿verdad? Mucha gente no cree, mas sin embargo celebra la Navidad. Sí, sí. Yo creo que nos vamos así a veces, así como por inercia, y no reflexionamos, no nos cuestionamos, no nos ponemos a pensar qué es más allá de esto, ¿no? Así que yo sé que no es tu caso, puede no serlo, sin embargo, si lo fuera, pues escucha esto, porque esto es un mensaje hermoso del por qué festejamos la Navidad, del por qué nos reunimos, y que a veces también dentro de las mismas familias cristianas olvidamos, cristianas me refiero con creyentes, olvidamos el propósito principal de la celebración, que es la vida, el nacimiento de nuestro único Salvador, el único capaz de expiar nuestro pecado y de ponernos visibles delante de nuestro Señor Celestial, Creador de todo el universo. Claro, y sobre todo fíjense muy bien que Cristo es Dios. Cristo es eterno, Él siempre ha existido, y eso es lo que donde hay mucho tropiezo con muchas religiones y personas también, que no creen en el nacimiento virginal de Cristo, que fue engendrado, mas no creado, como algunas religiones dicen, mas no lo analizan y lo meditan. Él siempre ha existido, entonces ese nacimiento virginal es importantísimo de estudiarlo, de meditarlo, que Cristo es Dios y que Él se encarnó en una virgen de a de veras, una virgen que está plasmada en un retrato o en una estatua, ¿verdad? Porque ¿qué es una virgen? Fíjate, te voy a contar una anécdota con mi hija. Cuando fue al kinder, en temporada de Navidad, ella, pues escogen, siempre hay pastorelas, ¿no? Y escogen siempre, ay, ¿quién va a ser la virgen? ¿Quién va a ser la virgen? Y ella llegó ese día, mamá, pues no me quisieron, no me acuerdo si no me quisieron de virgen, o yo quería ser la virgen, o escogieron a la virgen, algo así. Y le dije, nena, no te preocupes, todas somos vírgenes, todas las personas, todas las niñas y señoritas que no están casadas son vírgenes, así es que tú eres una virgen. Y ya con eso se quedó tranquila porque ella es virgen. Y le dije la verdad. Claro. Totalmente. Y esa es la verdad. Entonces María fue instrumento de Dios para que Cristo se encarnara, ¿verdad? Esa deidad, por eso es el Hijo de Dios. Porque es Dios el que la engendró. Lo engendró como cuerpo y carne en el cuerpo de María, ¿no? Entonces precisamente vamos a hacer unas lecturas. Vamos a Mateo 1:23, así es, ¿verdad? Y la importancia del nacimiento virginal es el nombre de nuestro programa el día de hoy. Y bueno, esto quiere decir que nació nuestro Señor Jesucristo, pues nació de una virgen, como bien lo comenta ahorita Ela, pero vamos a ver plenamente, exactamente, pues por qué lo hizo el Señor así y qué mensaje tiene Dios para nosotros con esto, ¿verdad? Mateo 1:23 dice, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Ahí está, y vemos también cómo este nacimiento virginal se fue dando a través de los siglos del Antiguo Testamento, o sea, era una profecía, es más, desde Génesis. Y creo que no pusimos aquí Génesis, pero vámonos a Génesis. Pusimos 3. Isaías 7:14. Bueno, vamos a Isaías 7:14, pero sí. Yo me quería ir a Génesis. Ve, yo busco Isaías, claro. Yo voy a Génesis porque desde Génesis lo que pasa es vemos esto que se iba a cumplir, ¿no? Exacto. Entonces, a mí me parece muy interesante el hecho que tú te das a Génesis, porque es una forma de decirte, esto ya estaba en la palabra de Dios. Esto ya estaba escrito que así sucedería. Exacto. Y llevarte a estos versículos como estudio, pues nos da la idea de que eso no es invención nuestra. Exacto. Si gustas leerlo.
Entonces vamos a Génesis 3, 13. Bueno, esto ya fue cuando cayeron en pecado, desobedecieron, vino Dios, ¿verdad? A preguntarles, ¿qué hicieron? ¿No? ¿Qué pasó aquí? Hablas de Adán y Eva. De Adán y Eva, exactamente. Entonces, si vamos a Génesis 3:11, ¿quién te ha hecho saber que estás desnudo? Porque estaban desnudos, ¿se acuerdan? Y se cosieron hojas de higo. Y le preguntó Dios, ¿has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? O sea, luego, Dios ya sabía, pero los confrontó para ver si ellos reconocieran su pecado y no lo reconocieran. Era una segunda oportunidad, creo yo, por parte del Señor. El hombre respondió, la mujer, obviamente, el pecado, y ya empiezas a ver a los demás y no a reconocer tu propio pecado, que tú me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor le dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la serpiente me engañó, igual no reconoció su pecado. Y yo comí, respondió la mujer. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo, y sobre el vientre andarás y polvo comerás. ¿No? Ese es el castigo para la serpiente. No sabemos qué tipo de animal era, de seguro tenía patas, pero desde entonces ya se convirtió en un animal que todos los días de tu vida. Ahora viene la promesa. Pondré enemistad entre tú y la mujer. Ahí ya le está hablando a Satanás. Primero le habló a la mujer, al animal. Y luego a Satanás. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente. O sea que la humanidad va a salir también. Y la simiente y su simiente. Ella está apartando a una mujer, que la simiente de esa mujer va a ser enemistad con la simiente de la humanidad. Él te herirá en la cabeza. Esa simiente es Cristo. Cristo en la cruz, Satanás pensó que ya le había dado a Dios, ¿verdad? Que ya había acabado con él en la cruz. Pero Él te herirá en la cabeza. ¿Qué pasa cuando matas a una serpiente por la cabeza? La aniquilas. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz con Satanás. Y tú le herirás en el talón. O sea, un rasguñito le hizo Satanás a Cristo en la cruz, pero Satanás ya está vencido. ¿Por qué? Porque la muerte está vencida. Cristo vive, Cristo resucitó. Tenemos un Dios vivo, no muerto. Y la paga del pecado, que es muerte, sufrió Cristo en la cruz. Entonces, desde ahí ya viene la simiente. ¿De qué simiente está hablando? La simiente de Dios. Porque la simiente viene del varón, no de la mujer. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso dice la simiente de la mujer. ¿Y de dónde viene la simiente? De Dios. Así es. Y en Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Entonces ahí está la confirmación de lo que leímos al principio. De lo que pasó en Mateo, ¿verdad? Y también vamos a ver a Lucas 1:27. Y fíjense, año con año de según en las iglesias, en las pastorelas, pues recitan muchos de estos versículos, pero quiero que lo analicen este año a medida que va pasando la Navidad y transcurriendo las devocionales o cualquier cosa que se está leyendo. Lucas 1:27. Lean la historia en los 3 evangelios. Juan no empieza con el nacimiento de Jesús, pero lo que es Mateo, Marcos y Lucas, analicen, piensen. Dios ya había estipulado que Él iba a venir, que Él es el único que podía salvarnos de esa condenación del pecado. Aquí y de la muerte, ahí dice, ¿no? Fíjate, a una virgen comprometida por casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. ¿Sí? Y entrando el ángel le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Entonces, ¿por qué tenía que venir el Mesías? Pues porque tenía que venir a salvarnos. Claro, el Señor ya sabía que era una necesidad nuestra, el que Él enviara a su Hijo y el que viniera en ciertas condiciones, en una familia como la que llegó. Además, algo que hay que reconocerle a María es el corazón dispuesto. Es una mujer que conocía de la palabra de Dios. Estaba ella esperando al Mesías. También ella era pecadora. Sí, era pecadora. Igual que nosotros. Era mujer como tú y como yo, como ella, como cualquier otra mujer. Sin embargo, ojalá que nos pareciéramos un poquito en el hecho de que ella le creyó.
Ella le creyó a Dios. A Dios. Ella conocía las profecías, conocía lo poco que había en ese tiempo de la palabra de Ella Dios. sabía que iba a venir un Sí, Mesías. imagínate con lo poco que había, el tiempo que vivían, y aún así no tener estas dudas y saber cómo le contestó. ¿Verdad? Ella al ángel, Hágase en mí tu voluntad. según tu palabra, o sea, conforme tú me has dicho. Así es. Estamos hablando de una jovencita, de 12, 13, 14 años max, ¿verdad? Porque a esa edad se casaban, ¿verdad? En ese entonces. Entonces, estamos hablando de una jovencita, entonces ella tenía conocimiento de Dios, tenía temor de Dios, y eso es lo que tenemos que aprender de ella. Que ella primeramente le creyó a Dios, aceptó su voluntad a pesar Híjole, de las consecuencias que iba a traer, porque una mujer embarazada sin casarse era apedreada, la mataban. la mataban así tal cual. Inclusive, viéndonos a la historia, José la iba a abandonar, se iba a divorciar, porque en ese entonces el compromiso ya era casi como el casamiento, ¿no? Sí. Todavía no se casaba, porque la palabra es bien clara, todavía no se unían, todavía no estaba casada, más sin embargo estaban comprometidas. Entonces el compromiso, para romper un compromiso es como un divorcio casi, ¿me entiendes? Entonces lo iba a hacer a escondidas, pues para no hacer mucho alboroto y protegerla de alguna manera. Pero pues Dios intervino ahí también, ¿verdad? Claro. En un sueño le dijo a José que no tuviera miedo, temor, porque ese hijo es el hijo de Dios, el hijo prometido, el Mesías. Entonces, y aquí está un poquito de lo que tú comentabas de Génesis, porque entra el pecado. O sea, la pregunta es, ¿por qué tenía que venir el Mesías? Porque todos, pues, somos pecadores, porque todos necesitábamos un redentor, porque el Señor sabía qué clase de humanidad somos y seguimos, éramos y somos y seguimos es lo que siendo, tenemos que ¿verdad? reconocer. ¿Por qué vino Jesús? ¿Qué necesidad había para que Él viniera como vino y de haber vivido la vida que vivió, de haber mostrado que era Dios y morir la muerte que sufrió? Porque aparte no fue cualquier muerte, fue una No. muerte dolorosa. Estamos en Romanos 5:12, y esto, no sé si le quieres dar lectura tú. Sí. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo, que lo acabamos de ver en Génesis, Así es. por medio de un hombre, de Adán, y por medio del pecado la muerte, o sea, vino la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. O sea, todos, incluyendo María, incluyendo tu pastor, incluyendo pues los religiosos, incluyendo todos somos nosotras, pecadores. Nosotras así es. somos pecadores. Entonces es ahí donde tenemos que venir a darle cuentas a Dios. Soy pecadora y no hay nada que yo pueda hacer para hacerme digna de estar en tu presencia, porque Dios es un Dios santo. Y si nos vamos a Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Entonces, ¿Qué significa eso? No podemos estar en la presencia de Dios porque somos pecadoras. no, y cuando dice todos, somos todos. Exacto. No son unos cuantos No nada hay- más. No hay ninguno descalificado. Así es. Entonces todos somos pecadores. Entonces, en el momento, hermana preciosa, amiga, quien nos esté escuchando, reconozcas que eres pecadora, entonces el Señor se va a revelar a ti. Sí, sí lo eres, pero hay una solución, ¿verdad? ¿Y sabes qué nos va? Perdón, no, sí. adelante. No, iba a preguntar, ¿y sabes qué nos pasa a veces? Que le ponemos, y lo hemos platicado en otros podcasts, en otros tiempos, nos pasa que creemos que el pecado tiene valor, ¿sí? Nos pasa que creemos que el pecado, unos pecamos más poquito que otros, que o tiene pecamos niveles, grados de valor, ¿verdad? El Exacto. pecado. Y no, pecado es pecado. Y si ¿no? nos vamos, porque estamos hablando del pecado, si nos vamos a Romanos, Ajá, 9 9 al 12, del 9 al 12. ahí viene parte de que qué necesario es saber esto. Claro. Esto. Dice, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando de los judíos. De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judío como griego, o sea, tanto judío como no judíos, que abarca toda la humanidad menos los israelitas, están todos bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por eso la sociedad está como está. Así es. Todos se han desviado y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
hace. Así si nos vamos hasta el 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea que no le tememos a Dios, no creemos que al morir, si no aceptamos a Cristo en nuestra vida, vamos a vivir una vida en el infierno, condenadas, porque nos lo merecemos, porque no vamos a estar en la eternidad con Él. Cristo. Sí. Esa es la increíble realidad. Todos vamos a morir, pero ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Y Cristo para eso vino, para eso se encarnó, para eso vino desde bebé a vivir una vida que nosotras no podemos vivir, una vida justa delante de Dios, una vida perfecta, porque nosotros no podemos vivir esa vida perfecta, a menos que seamos perfectos y vivamos una vida perfecta, podemos estar en la presencia de Dios, y no lo podemos hacer, pero Cristo reemplazó nuestra vida. Él vivió absolutamente una vida perfecta, cumplió perfectamente la voluntad del Padre, cumplió perfectamente todos los mandatos y mandamientos de Dios, y aparte mostró ser Dios. Por eso es importantísimo la divinidad de Cristo, que Él es Dios, y no solamente por palabras, sino lo demostró, y siempre decía, el Padre y yo somos uno. Entonces, ¿crees esto? Fíjate que hay algo también que es parte de lo que comentas, pero creo yo que si lo aterrizamos así, puede ser también, ¿qué estamos haciendo hoy en día? ¿Reconocemos a Dios en nuestra vida? ¿O estamos actuando de la misma manera que dice aquí, que incluso fueron Adán y Eva, que incluso han sido el pueblo de Dios, que son los judíos, o nosotros, que somos estos adoptados por parte del Señor? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Estamos rechazando los mandamientos, las enseñanzas, el obedecer a Dios? ¿O creo pensar que es suficiente con decir, ya lo reconocí en mi vida y vivo de la manera que a mí me plazca, preocupándome en las cosas del trabajo, en las cosas del dinero, de la casa, qué hacer, qué no hacer? ¿Qué me inquieta? ¿En qué gasto mi tiempo? ¿A qué le dedico mi vida? ¿Y cómo estoy instruyendo a mi descendencia? Esto es lo que Dios quiere que reflexionemos esta mañana, porque va de la mano de no creerle y actuar por ti misma. Exacto, o sea, como los fariseos, ellos conocían la ley perfectamente bien en sus mentes y creían estar obedeciéndola, pero eran unos legalistas, y decía Jesús, ustedes son unas tumbas blanqueadas, por fuera muy bonitos, pero por dentro se están pudriendo. Y así viven muchos en la humanidad. Sí reconocen que quieren quién es Jesús, sí saben a oídas quién es Él, pero aún los demonios lo reconocen y tiemblan, ¿verdad? Porque no son salvos. El hecho de que sepas quién es Él no te hace salvo. El hecho de que reconozcas que eres una pecadora y que te mereces la muerte, el castigo de Dios, y que digas que no puedes ganarte la salvación. No podemos ganarnos la salvación, de eso se trata. Mira, en Romanos 3, 19 y 20, que dice, ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. No podemos cumplir los 10 mandamientos. Matamos con la lengua, adulteramos con la mirada, ¿verdad? O la mente. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. O sea, no serás aceptado en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos. Será justificado delante de Él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. O sea, te das cuenta que no lo podemos cumplir. Al momento, yo creo que de eso nos sirve la tabla de los 10 mandamientos también, Claro, ¿no? o sea, Darnos cuenta que por nuestra propia cuenta, por nosotros mismos, nosotras, no es posible dejar de pecar. Entonces sí necesitamos el poder de Dios en nosotras. En nuestra vida. Necesitamos pasar tiempo cerca de Él. Y En su no palabra. 3 minutos, porque bueno, al menos que seas nueva en la fe. Sí, si no lo eres, créeme que ni 3, ni 5, ni 10 minutos al día van a hacer que el resto de las 23 horas con 57 minutos que le restan al día puedas vencer el pecado. ¿Qué pecado? El responder mal,
el criticar, el chismear, el no ser la mamá que tus hijos necesitan, el no, o sea, vivir una vida para agradarle al Señor. En nuestra día a día que nos ¿verdad? hacen ver que equivocadas estamos Claro. sin Él. Entonces, ¿qué quiere el Señor de nuestra vida? Pues que le creamos en primer lugar. Él vino a rescatarnos del castigo del pecado. Por eso Cristo fue castigado en vez de nosotras, si has aceptado ese castigo. Entonces Él vino a recuperar lo que se perdió en el jardín de Edén. ¿Qué era? Una relación con Dios, una relación íntima con Dios. Cristo caminaba con Adán y Eva, platicaban, tenían una comunión, una relación. Y Él vino precisamente a restaurar y a unir esa relación entre nosotros y el Dios creador de todo el universo. O sea, ¿no quieres tú tener una relación con Dios, con Cristo? ¿No quieres pasar tú la eternidad con Él? Él te ofrece su reino, o sea, te quedas tú, wow, su gloria. Fuimos creados para que, Él quiere compartir su gloria con nosotros. Y para compartir su gloria y para que nosotros estemos en su reino. Entonces, esa es la realidad de la vida, ¿eh? No es un sueño, no es una historia. Para eso fuimos creadas, para alabanza y gloria de su nombre, que quiere decir que Él quiere compartir su gloria con nosotros. Él quiere que vivamos. Amén. O sea, wow. ¿Y qué tienes que hacer? Reconocer que eres pecadora y que por ti misma no puedes llegar al cielo. Así Eso es. sí, nada. Porque entonces la cruz, ¿para qué fue? ¿Para qué vino Cristo? Si pudiéramos ganarnos el cielo. Pues mira, aparte de lo que sigue aquí en el programa, es precisamente también recordar un poco de lo que hablabas al principio, donde está Lucas 1:28 al 35. Que es el saludo, ¿verdad? Así la es, respuesta Ajá. La respuesta cuando te encuentras tú con el Señor, con el Dios del universo, porque es precioso. María Fíjense. fue a ver a su prima Elizabeth porque también ella concibió a los 90 años, porque Dios le mandó a Juan el Bautista. Entonces ese también fue un milagrazo de nacimiento y de concepción. Entonces, ¿cómo la respondió Elizabeth en Lucas 1:28? Al 35. Al 35 dice, y entrando el ángel, es dos, ¿verdad? ¿O es una? No, sí, uno. Así, y entrando, María entrando allá a ver a Elizabeth, y entrando el ángel le dijo, sabe, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita entre todas las mujeres. Ella se turbó por estas palabras. Es una 47:56. Este es el saludo del ángel que ya habíamos leído. El 47 dice, y mi espíritu, María visita a Elizabeth. Entonces, vamos, cuando Elizabeth oyó el saludo de María, estamos viendo Lucas 1:40. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y ella exclamó a gran voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo lo supo Elizabeth? Dios se lo dijo. El bebé, María todavía no le había dicho estoy embarazada, ni se le notaba. Pero ¿qué pasó? Dios se lo dijo. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Qué significa? Que la madre de Dios, o sea, bueno, de mi Señor, venga a mí. ¿Ok? Porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. O sea, Dios le reveló a Elizabeth que el hijo que María estaba esperando era Dios mismo, es el Mesías proclamado. Y bienaventurada la que creyó. Y todas las que creen somos bienaventuradas, déjame decirte. O sea, ella es bienaventurada porque creyó, pero si tú le crees a Cristo, si tú le crees a su palabra, también eres bienaventurada. Bienaventurado la que creyó, que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor, ¿verdad? Y luego pues, la respuesta de María, mi alma agrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María estaba esperando su Salvador. ¿Por qué? Porque reconocía que también era pecadora. Porque ha mirado a la humilde condición de esta sierva. O sea, ella se humilló delante del Señor.
Dice, yo soy una humilde, a ver, ¿qué tengo yo que ver? Que el Señor me haya escogido para ser la madre del cuerpo de Cristo. Entonces, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. O sea, fue escogida, fue instrumento de Dios, pero pecadora también. Y ella reconocía que era pecadora y en su humildad aceptó ser el instrumento por el cual Cristo viniera a este mundo como un bebé. Porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. Le da gloria a Dios y María siempre le dio gloria a Dios en todo momento. Algo que hay que rescatar aquí, se me hace muy interesante, es qué tanto le creo yo a Dios. Exacto. El ejemplo de María. ¿Qué tanto le creo a Él en su palabra? Creo que María nos pone este otro gran ejemplo de conocer tanto a Dios, que estás completamente segura que lo que Él decida sobre ti es lo verdadero y es lo mejor. Entonces yo le creo a Dios, tú le crees a Dios, querida amiga, crees en su palabra. Ahora, si no conoces su palabra, va a ser difícil que le creas. Va a ser difícil que te sientas confrontada. Entonces, aquí lo principal es ir a los pies de Cristo, ir a conocer su palabra y a saber que Él te llene de su espíritu para que así te sientas segura y confiada en Él. Y fíjate, Él llegó a María, Él viene a nosotros, Él está tocando la puerta de tu corazón, ábresela. Si te está tocando y te está diciendo, si eres pecadora, reconoce que eres pecadora y Él vino a perdonarnos nuestros pecados y a pagar por los pecados. Y ríndete a Él como lo hizo María. Fíjate, vamos a ver tantito rapidísimo, ¿qué pasó cuando Jesús nació? Muchos vemos ese pesebre, muchos vemos esas imágenes, ¿verdad? De Jesús, de José, María, el bebé y todo eso. ¿Te fuiste a Lucas 2? Lucas 2:6. Y sucedió que mientras estaban ellos allí se cumplieron los días del alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, o sea, tuvo más hijos. Este fue el primero que ella tuvo. Después se casó con José y tuvo más hijos. Y están escritos y están sus nombres en la Biblia, entonces ponte a leer la Biblia, ¿no? Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había ningún lugar en la mesón. Belén estaba lleno por el censo que se había hecho, el edicto que se había hecho Herodes para que vinieran todos a juntarse, ¿no? Pero ¿en dónde nació Jesús? En el lugar más humilde y sucio, lleno de animales y de cosas que hacen los animales. En ese lugar vino. Y sabes se dice que el pesebre es el lugar donde nacen los animales o donde nacían en ese tiempo, y ahí se queda el animal recién nacido, sucio, lleno de tierra, lleno de cosas. La analogía, Jesús iba a nacer en lo peor, en lo más sucio. Así como tú y yo. Jesús viene a nacer en nosotras, en lo peor, en la suciedad, en el pecado de los pecados. Cuando hicimos este estudio, a mí me dejó inquieta, reflexiva. Dije yo, exacto. Dije yo, es que a veces no nos vemos así. Muchas veces el pecado nos ciega. Nos vemos como wow, como grandiosas. Soy una super mamá, una super hija. No, somos lo más vil, de lo más vil, de lo más vil. Somos ese pesebre. Pero si te pones a ver el otro lado y dices tú, cuánto amor de Dios. Y se me pone la piel de chinita y ganas de llorar porque dices tú, cuánto me ama Dios. Que a pesar de lo que Él ve, que yo no veo y que a lo mejor tú tampoco ves, ni Él la ve no, o sea, pero Él sí lo ve. Dices tú, cuánto me ama. Porque Él quiere nacer en ti y en mí. Él quiere que seamos renovadas. Él quiere que seamos nuevas, transformarnos, pulirnos. Y esa es la vida cristiana, la y dolorosa. Pero en Cristo. Y cuando te cae este 20, dices, wow, Señor, perdóname. Gracias. Y gracias. Y pues no me sueltes. Así es. Ven a Él. Esta Navidad, entrégate a Él. Esta Navidad, deja que Él entre en ti. Y sin reservas. Él te ama, Él se entregó en la cruz, Él vino a nacer en lo peor por ti y por mí.
Entonces, feliz Navidad. A todas. ¿Cerramos en oración? Sí, claro que sí. Querido, ¿tú? No tú. Querido Padre Celestial, gracias esta mañana te damos este día para todas nuestras hermanas que están en presencia, Señor, tuya. Gracias te damos por este hermoso momento, por tu palabra, Señor, y por tu inmenso amor. Gracias, Señor, porque cada Navidad, cada momento es una gran oportunidad para venir a ti, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor, y que al finalizar este año, Dios, estemos tan llenas de ti, Dios, que al siguiente, si tú nos lo permites, mi Padre, pues podamos ir y reflejar tu palabra, tu amor por los demás, Señor. Ir y evangelizar y ayudar a mi hermana, a mi vecino, Señor, en tu nombre, Padre Celestial. Sálvanos, mi Señor Santo, llénanos de tu Espíritu, corrige nuestro andar, Señor, y haznos ver ese pecado que a veces nos cuesta reconocer delante de ti, Padre Santo. Pido por mis queridas hermanas que están viendo este podcast, para que tú veas lo más profundo de sus corazones y ellas te vean y te escuchen a ti, Señor, ese llamado que tienes para cada una. Que puedan reconocerte en su caminar, Señor, y que cada vez tú puedas transformarlas más a tu imagen. Lo rogamos, Señor Santo, esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues feliz Navidad Bendiciones. y tendremos la próxima antes del Año Nuevo. Así es.